5 tipos de personas que el enemigo engaña. Segunda de Timoteo, capítulo 3, nos habla Pablo, le habla a su joven discípulo Timoteo. Pablo se consideraba el padre espiritual de Timoteo, joven Timoteo. Timoteo había sido instruido por su mamá y su abuelita en la palabra de Dios. Él había nacido en un hogar cristiano, aunque su papá no era conocedor porque era griego. Su mamá y su abuelita sí conocían las leyes de Dios y lo instruyeron bajo los mandatos de Dios. Y llega Pablo y ve en Timoteo un hombre, un joven lleno de fe, lleno de la palabra de Dios, y le empieza a aconsejar y le empieza a instruir para que tome un ministerio. Y aquí en segunda de Timoteo vemos cómo Pablo lo instruye a Timoteo para que no se deje engañar, y le dice: cuidado, porque en los últimos tiempos, en los últimos días, Pablo pensaba que estos días que ellos vivían iban a ser esos últimos días. Y hoy nosotros sabemos por todo lo que estamos viendo que están siendo los últimos días. Y Pablo le dice aquí a su joven discípulo, le da consejos sensatos para que corra la carrera fiel que necesita correr para llegar a donde tiene que llegar, a la meta. Y dice: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad y son hombres de mente corrompida, reprobados en cuanto a la fe. Pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue en aquellos días. Y más adelante, en el 14 le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y lo que has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido. Y dice que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe y la enseñanza. Y en el capítulo 4, en el verso 2, dice, en el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, escuche bien, hoy vamos a hablar de 5 tipos de personas que el enemigo engaña. Y ojalá que nosotros, que estamos aquí sentados escuchando hoy la palabra de Dios, no seamos ni pertenezcamos a ninguno de estos tipos de personas, sino que podamos decir que somos del tipo de Timoteo, que crecemos y permanecemos en la fe de Dios y en la doctrina de la palabra de Dios. El enemigo siempre ha buscado debilitar al ser humano, porque el ser humano fue creado con el propósito de adorar. Diga: adorar. Yo fui creado para adorar.
Y adorar no es solo aquí cantar canciones y tocar un instrumento. Si usted cree que eso es solamente adorar y que por eso nosotros los que nos paramos aquí somos adoradores, o si dice usted que es adorador porque se para en una plataforma a tocar un instrumento y a cantar, no es adorador. Eso no es adorador. Todos los seres humanos fuimos creados para adorar. Vemos a toda la gente adorando cualquier cosa. Díganme ustedes, el domingo pasado, ¿cuántos estábamos afectados por todo lo que pasó en el partido de Colombia-Argentina? ¿Cierto? Algunos se mordían las uñas, gritaban y mejor dicho, porque nos apasiona y adoramos, queremos adorar, venerar, nos apasionamos con un partido de fútbol, con un partido político, con, no sé, con todo, con el trabajo, nos apasionamos y queremos adorar y rendir culto, pleitesía a eso que adoramos, que nos recarga, que nos llena, cosas que nos llenan, que nos nutren, que nos hacen sentir felices. A eso queremos rendirle pleitesía y dedicarle mucho más tiempo. Y el enemigo sabe que nosotros fuimos creados para adorar y de todo el tiempo nosotros buscamos a qué adorar, porque está dentro de nuestra naturaleza. Nuestro espíritu, dice la palabra, que siempre está dispuesto a adorar, a buscar de la presencia de Dios, pero nuestra carne siempre está contrariando, siempre quiere los placeres, quiere buscar lo bueno, lo rico, lo deseable del mundo, lo que puede ver a su alrededor. Y Satanás sabe eso, pero Dios siempre nos está atrapando, llevando, también seduciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dejamos atrapar por las cosas que da este mundo, nos dejamos llenar más de lo que está en el mundo que de las cosas de Dios. Y ahí es cuando Satanás toma provecho y dice, aquí hay un campo, yo me voy a meter. Y entonces él, como sabe, y nosotros dejamos espacios, cedemos terrenos, Satanás lo sabe, y cuando cedemos esos terrenos al pecado, a nuestros deseos, nos desviamos del propósito que Dios tiene para nosotros, que es la adoración. Y por último, cuando cedemos a esas pasiones descontroladas, a esos placeres, morimos espiritualmente y nos alejamos de Dios. Y por eso vienen estos engaños y estos 5 tipos de personas que descuidan su vida espiritual y entran en terrenos débiles, frágiles, en arenas movedizas que permiten que Satanás entre y tome espacios. Así que ojalá usted no sea uno de ellos. Entonces, ahí dice en 2 Timoteo, en el verso 6, dice, entran los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Hay otras versiones que no me gustan más porque es igual la Biblia, pero que están un poco más claras. Y hay unas que dicen, a esas débiles, a los débiles en la fe, aquellas personas que son débiles. La primer persona que Satanás logra engañar es a esas personas débiles espiritualmente. Las fortalezas de las ciudades, cuando se construían las fortalezas, se construían fortalezas llenas de todo lo que se podía para que fueran altas y fuertes, y cuando el enemigo llegara a atacar no pudiera cruzar esas fortalezas. Las fortalezas de las ciudades eran tan fuertes que el enemigo tendría que hacer un gran esfuerzo para lograr atravesar y entrar a las ciudades.
Cuando esas fortalezas son derribadas, el enemigo entra. Y como dice una amiga mía, ¿cómo es? La mente es taller del diablo. ¿Cómo es que dice su merced? La cabeza vacía. ¿Cómo es que dice María? Él se tiene un dicho que dice es taller del diablo, algo así. Y entonces nuestras mentes, cuando no están fortalecidas, llenas de la palabra de Dios, son un blanco fácil para el enemigo. Cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, cuando somos inmaduros espiritualmente, inestables espiritualmente, desenfocados espiritualmente, que usted no sabe, que es como la ola del mar que se la lleva para allí y para allá el viento, que viene y va, no sabe dónde está. Le dicen una cosa, usted la cree, pero llegan y le dicen otra y también la cree. Y hoy vivimos en ese sistema. A partir del 2020, que se empezó a ver el boom de las redes sociales y la evangelización en las redes sociales, y que lamentablemente a nosotros también favorecidos de las redes sociales, porque hemos alcanzado muchas personas con las redes sociales, pero hay una línea delgada en esto, porque nosotros podemos ver cuando subimos los cortos de las prédicas, subimos cortos de 15 segundos, 30 segundos, y la gente se queda con los 30 segundos que escuchó y no va más allá y tergiversa todo y hace una mezcolancia de todos los cortos de 30 segundos que escuchó. Y ahí tiene una nueva doctrina que él se hizo de todo lo que escuchó. Y ahí es donde se notan los débiles en la fe. Entre usted a redes sociales y empiece a ver los comentarios que hacen en toda parte donde hay una prédica. Usted viera los comentarios que a nosotros nos llegan. Yo dije, no vuelva a ver eso. Como es que me da como una... Entonces yo evito. Y dije, el trabajo sucio se lo dejo a Nico. Me da... porque hay una cantidad de cosas tan absurdas que la gente saca. Pero es porque no leen la Biblia, porque son inmaduros espiritualmente y se quedan con lo poquito que encontraron en internet, con lo poquito que alguna vez escucharon. Desenfocados espiritualmente, que no leen la palabra, que no la meditan, que están a merced de lo que las redes sociales les están tirando, de lo que le dijo fulanito, de lo que le dijo sutanito, de ese débil en la fe que me voy porque no me dejaron, me voy porque no me saludaron, me voy porque me dijeron, me voy porque esto, me voy porque lo otro. Es que allá mire cómo miró hoy. La pastora hoy estaba como brava y resulta que la pastora estaba enferma y usted no le preguntó qué le pasaba, pero se quedó, la pastora estaba brava y se fue. Débiles en la fe, débiles, desenfocados totalmente de la palabra de Dios. Por eso aquí decimos, lea la Biblia. Aquí no hacemos tanta bulla de venga a orar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, oración, madrugones, tal. No, esta mañana en el devocional de alabanza decíamos, somos la iglesia de Dios. Y usted como iglesia tiene la responsabilidad de buscar un lugar para intimidar con Jesús. No necesita venir, sí, claro que es necesario congregarse, pero no es necesario decirse, ay pastor, ¿puedo ir a la iglesia a orar? Es que es como mejor, allá sí se siente la presencia de Dios. Y es que su casa, ¿qué? En todas partes debemos anhelar, intimar con el Señor y aprender a madurar espiritualmente. Entonces dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, pilas, evite ese grupo de personas débiles, desenfocados, inmaduros,
que cuando llega no hay una palabra buena, sino que todo es crítica, todo es rencor, hablan de aquí, hablan de allá, maldicen, sino que en su palabra haya una palabra buena, que es su propósito, que usted sepa cuál es el propósito que Dios le ha dado en su vida. La segunda dice, la primera eran esas que se llevan cautivas y son débiles. La segunda es llenas de pecado o de culpa. Llenas de pecado y de culpa. Hay una gran diferencia en llenas de pecado y de culpa. El pecado es eso que usted no ha dejado de hacer, que sabe que está mal y que tiene que dejar de hacerlo, porque entonces usted no es salvo, porque está pecando. Y el que es salvo no peca, ¿verdad? Y culpa, que vive del pasado, que cree que Dios no lo va a bendecir porque usted hizo, porque usted esto, porque usted lo otro, y cree que está estancado ahí por culpa de su pasado. Quítese ese manto de pasado, de muerte que tiene. Dice Timoteo, aléjese de ellas. De culpas. ¿Qué cargamos nosotros que no nos deja avanzar? Que nos limita a tomar el apresto del evangelio, la armadura de Dios. Qué bonito es cantar, ¿verdad? Qué bonito es elevar nuestra voz cuando cantamos. Pero más bonito es entender lo que cantamos. Entonces dice, quítese todo eso del pasado. Eso que usted carga, que no puede con él, quíteselo. ¿Qué cosas están limitando el propósito de Dios en su vida? ¿Qué cosas usted está haciendo todavía que usted sabe que Dios no está de acuerdo y que tiene que cambiar? ¿Qué cosas tiene usted que cambiar? Como decía mi papá hace 8 días, anhelamos que el Señor venga y todos seamos levantados, ¿verdad? Que todos seamos levantados y que esta iglesia quede vacía, que no haya nadie en nuestra congregación que se quede, sino que todos seamos levantados. ¿Qué hay? Y dice la tercera, viven bajo la autoridad de sus deseos, bajo sus emociones. No importan los consejos que siempre les den, viven dándose permisos. Viven ahí, tranquilo, después, bajo sus emociones, bajo sus deseos. Porque es que yo soy, porque es que yo soy así, porque es que yo no necesito cambiar. Hoy hay cosas que la gente dice que no necesita cambiar para que lo quieran, que los que lo quieran tienen que quererlo así, que los demás lo tienen que amar así, que si no, entonces se aleja de los demás. Y Dios dice, vengan a mí, pónganse a cuenta conmigo, que yo los lavaré. Entonces debemos ponernos a cuentas. Debemos dejar de vivir bajo nuestras pasiones, nuestros deseos. Hoy el mundo vive bajo sus pasiones, bajo sus deseos. Y Dios no quiere que la iglesia viva bajo sus deseos y sus pasiones. Porque el mundo hoy vive desordenado, diciendo que usted puede vivir como quiera, porque es su vida. Pero Dios dice, ordene su casa. Ordénela. ¿Qué hay que ordenar en mi casa?
No puedo vivir bajo mis deseos, mis pasiones, porque dice, aléjate de esas personas, porque en los últimos tiempos habrán personas que vivirán bajo sus deseos, bajo sus emociones, sus placeres. Hoy en las redes sociales, miren, jóvenes, hoy yo les hablo a los jóvenes, hoy vivimos bajo las tendencias de las redes sociales. ¿Y qué nos dicen las redes sociales? Que hay que vivir, que hay que disfrutar, que todo es posible, que nada es imposible, que tú puedes hacer lo que se te dé la gana, puedes disfrutar tu vida, pero no te va a decir las consecuencias. Y Dios hoy dice, esos que están viviendo bajo sus pasiones, creyendo que están haciendo bien, están siendo engañados por el enemigo. Esos que creen que no están haciendo nada malo porque no afectan a nadie, pero se están afectando ellos mismos. La palabra de Dios dice, todo me es permitido, todo es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué creen que dice eso la palabra de Dios? ¿Por qué creen que dice que todo es permitido, pero no todo conviene? ¿Por qué? ¿Por qué? El libre albedrío, Dios es un Dios de libertad. Pero nosotros que tenemos conciencia, que tenemos raciocinio, que podemos pensar, solo los animales, y perdónenme que les diga esto, solo los animales pueden vivir bajo sus pasiones, haciendo lo que se les da la gana, porque no tienen raciocinio. Yo soy un ser pensante que puedo decir, oiga, yo no me puedo, jóvenes, esto es para ustedes. Yo tengo que pensar que hoy lo que el mundo me está diciendo, libertad, vaya, acuéstese con quien quiera, vaya, sea libre. Puede ser usted libre porque es su cuerpo, es su derecho a ser feliz. Y es libre. Y eso es lo que el mundo está diciendo. El mundo nos está seduciendo y el enemigo nos está queriendo engañar. Y por eso le digo, ojalá que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estemos bajo este grupo de personas, que ya vamos en la tercera, que viven bajo la autoridad de sus deseos, de sus placeres, porque el mundo hoy nos está diciendo, vive bajo tus deseos, bajo tus placeres, sé libre, puedes estar con quien quieras, hacer lo que quiera, pero Dios nos está diciendo, claro, yo le di un libre albedrío, yo le di libertad, pero la Biblia nos dice, puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoja usted. No todo le conviene. Joven, ¿le conviene tener sexo con todos? ¿Le conviene tener libertad de acostarse con quien quiera y después tener una enfermedad? ¿Le conviene tener una relación con uno y con otro y después resultar enfermo, posado en una cama, arrepentido? Por eso la palabra de Dios dice, acuérdate en tu juventud. Porque llegan los días malos, o sea, los viejitos, y no voy a desechar los viejitos, la vejez, pero llegan esos años donde ya no hay fuerzas, donde ya esos placeres ya no dan tanto placer, sino que hay un arrepentimiento. ¿Por qué hice? Pero en la juventud que dice, ay, vaya, eso uno nunca se arrepiente, es mejor hacerlo que estar arrepentido. Mentiras. Satanás solo quiere engañarnos y engaña. Y hoy está ahí a la puerta engañando a todos para que vivamos bajo esos placeres. Hoy estamos rodeados de los placeres que Satanás quiere que nos está mostrando. Nuestros jóvenes
hoy están más expuestos que nunca a esos placeres, a vivir esos placeres. Y hoy, joven, yo digo, escoja, porque está delante usted la vida, la bendición, la muerte. Ahí están. Dios se las ha puesto. Usted tiene la decisión. Dice el cuarto, aprenden mucho, pero no retienen. Ahí en el mismo segunda de Timoteo, dice, estos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esos que saben mucha Biblia, esos que a usted le dicen la Biblia al derecho y al revés, que saben muchos versículos, que puede usted quedarse con ellos discutiendo, porque nunca van a tener ese concepto y ese fundamento bíblico, pero sí tienen para discutir la Biblia. Porque de aquí para allá, de allá para acá se la saben, pero no la viven. Esos que solo tienen y retienen información, pero nunca han tenido un cambio real en su vida. Que no seamos de esos. Que tenemos la Biblia y no la sabemos, pero solo para discutir. Hoy en día se ve tanto eso, que tenemos la Biblia solo para discutir. Si es o no es permitido, si es verdad o no, si lo dijo fulanito, si lo dijo sutanito, pero no para transformar nuestras vidas. Muchos tienen la Biblia y se la saben, pero realmente no han tenido un encuentro con la verdad de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Dice, tienen la información, pero no entienden la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no tenemos esa verdad, no vamos a poder comprenderlo y vamos solamente a retener información, a llenarnos de mera información. Y vamos a ser como esos que vemos en las redes sociales discutiendo a toda hora. ¿Por qué no debe? Porque en la Biblia donde dice, y eso por qué no sé qué, y eso no sé qué, y refutan solo con un pedacito de la Biblia. Y se saben la Biblia, pero no la conectan con nada de nada, ni con sus vidas mismas. Que nosotros no seamos esos. Que somos como vacíos que solo nos llenamos de información, sino que podamos retener esta información y ponerla en práctica, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y último, quinto, no soportan la verdad. Ahí en el 4. En el capítulo 4, verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí mismos conforme a sus propias pasiones. Mire, hoy en día estamos inundados. Yo no estoy diciendo ni con esto voy a decir que tenemos la mejor iglesia y mejor dicho que somos los... No, pero hay muchos lugares y yo me alegro de este lugar porque hemos procurado enseñar la palabra de Dios y hemos procurado también dar testimonio de la palabra y dar testimonio como familia. Hemos procurado vivir bajo la palabra de Dios y creo que podemos decir, si hay alguno que tenga algo que decir contra nosotros, dígalo, como dijo el profeta Samuel. Si hay alguno que pueda decir algo en contra, dígalo, pero sé que no lo va a ver, porque hemos procurado vivir la palabra. Pero hay muchos lugares donde se llenan esos lugares porque están hablando y viviendo y predicando de lo que la Biblia hace, de ese comezón, de lo que usted quiere oír.
le endulzan su oído, le acarician su oído, su mente, su corazón, pero no le hablan de arrepentimiento, de que hay que arrepentirse, que hay conductas que no son buenas, que están en contra de la palabra de Dios y que las tiene que cambiar. Y hay lugares y se llenan por montones, porque dicen estos que no soportan la verdad, corren a esos lugares, a donde les acarician su pecado, a donde les dicen tranquilo, usted está viviendo bien, Dios lo ama, no pasa nada, eso no es nada. Usted puede vivir así porque Dios nos ama a todos, Dios es amor. Usted no se imagina la cantidad de cosas que uno se encuentra en internet y en todas partes. Y cuando uno habla con la gente, como hay miles y miles de personas que están corriendo a esos lugares y no conocen la verdad, porque tienen comezón de oír, pero no la verdad, sino el comezón de oír que les digan que están viviendo bien y que no hay que arrepentirse, que están viviendo bien. Pero hoy yo les digo, iglesia, yo quiero que el Señor nos levante a todos. Y si hoy yo le tengo que decir a usted, arrepiéntase, se lo voy a decir. Y si en algún momento usted me tiene que decir, oiga, arrepiéntase, yo se lo voy a recibir. Pero que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo el que nos diga. Pero para eso nosotros tenemos que llenar nuestra vida del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 12, verso 1 dice que tenemos que despojarnos de todo pecado que nos impide avanzar y correr la carrera que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hay en usted que le impide correr esa carrera? Que va a tomar el impulso de servirle al Señor y algo le frena. ¿Qué hay en usted que le impide entregar por completo su vida a Dios? ¿Qué maletas, qué equipaje está cargando aún que no lo deja? En Mateo capítulo 6, 21 habla del tesoro del corazón. Y dice que nosotros, de eso, que nosotros alimentamos más, de ese tesoro que tenemos ahí reservado y que nutrimos, de eso nosotros vamos a llenar. Nosotros vamos a dar de ese tesoro que tenemos. ¿Qué está llenando usted? Por estos días, en estos últimos meses, un año atrás yo decía, y muchas veces le digo a Dios, Señor, ayúdame. Porque yo no quiero, y aunque la calidad de vida aquí es buena y tenemos que aprender a vivir también con buena calidad de vida aquí, no quiero procurar atesorar aquí en la tierra. Quiero procurar atesorar en los cielos. Que cuando yo llegue allí, el Señor diga, bienvenida, sierva fiel, y me dé la bienvenida. Qué bueno tener calidad de vida aquí. Pero ¿qué estamos atesorando aquí o en los cielos? ¿Qué nos preocupa más? ¿Los placeres, los deseos? ¿Estar viviendo de culpas? ¿Querer llenarnos de lo que sea? ¿Llenarnos aquí y no procurar la tierra del cielo, la tierra celestial? Y Pablo le dice a Timoteo, persiste, ahí en 2 de Timoteo 3:14, persiste y corre la carrera. Miren,
Estamos en los últimos tiempos y aquí dice, evítalos. Y dice empezando, debes saber esto, que en los últimos días, en los últimos tiempos, miren ustedes, yo no soy conspiranoica ni nada de estas cosas, pero una vez se pone a pensar y a reflexionar. Desde el 2020 han venido sucediendo tantas cosas que uno, teniendo, como dice mi papá, teniendo 3 dedos de frente, uno se da cuenta que todo este sistema nos está llevando al anticristo. Nos está llevando. Iglesia, miren esta semana que la caída de Microsoft, que los aeropuertos todos en el mundo tuvieron que cerrar, que la pandemia, que la vacuna, que el racionamiento de agua. Y entonces, mire, todo esto, yo no soy conspiranoica ni nada de esto, pero hay un reino de las tinieblas que se mueve. Y alguien me decía, Andrea, ¿cómo sé cuando es el diablo? Y yo le decía, sabe, cuando uno sabe que es Satanás, uno tiene entendimiento. Usted sabe que vivimos en esta tierra. Y esta tierra la gobierna Satanás. Y estamos bajo el gobierno de Satanás en esta tierra. Pero también sabemos que nosotros no le pertenecemos a esta tierra. Que vivimos bajo un reino celestial y habitamos en ese reino celestial. Y en ese nos movemos. Y dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades. Y cuando yo sé que este tipo de personas están siendo engañadas por Satanás, yo tengo que tomar el apresto del evangelio, tengo que pensar, analizar, razonar en mi palabra, en la palabra de Dios, en lo que leo, en lo que medito, y tengo que decir, oiga, ya estamos en los últimos tiempos, no es normal que estén sucediendo tantas cosas. Y que además yo no soy conspiranoica ni nada de esas cosas que piense que hoy, no, pero sí sé que Satanás es un ser astuto y que nosotros, la iglesia, necesitamos ser activada porque estamos ahí. Ay, tan chévere, Microsoft se cayó, viera eso. Mire, eso no es nada sin programar, sin tener un propósito ya efectuado para que usted esté ahí. No, nos están alistando para que usted, el día que le digan que se tiene que conectar, que se tiene que poner, usted ya diga, uy, sí, porque aquí, mire, voy al aeropuerto, ya estoy. Mire, usted ya paga así, ¡tin! Listo. Usted ya está listo. Qué emoción, ¿vale? ¿Cierto? Usted va allá al supermercado y listo, ya. Hay un meme por ahí que dice, saliéndome de lo espiritual y entrando a lo otro, hay un meme que dice, antes uno se encontraba el billetico, ahora ya nadie se encuentra un billetico, porque ahora ¿dónde lo cargamos? Aquí. Ya nadie sale y tiene la fortuna de, 100,000, 50,000, al menos 2,000, no, porque todo lo cargamos aquí. Vamos a pagar y ¡twin! ¿Cierto? Fácil. Estamos en esos tiempos, preparando. Y si ustedes y yo leemos la Biblia, no somos débiles espirituales, no nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo, por las emociones, nuestros propios deseos, ni vivimos bajo la autoridad de Satanás, ni leemos y no tenemos nada de conocimiento, ni hemos puesto en realidad la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ser guardados. Si procuramos resistir, si procuramos leer la palabra, si procuramos correr la buena batalla de la fe, la carrera que está dispuesta adelante, y Dios nos va a dar la victoria. Así que levántese ahí donde está